La sala quedó en silencio en el momento en que el anfitrión terminó de leer el documento. Yo estaba de pie en medio de un salón de baile lleno de gente, con una mano apoyada en mi vientre de embarazada, viendo cómo el rostro de mi exprometido perdía color. Su madre parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Recuerdo haber pensado una cosa sencilla: hace 3 meses, me llamaste mujer inútil. Ahora la mitad del pueblo estaba mirando la prueba de que se había equivocado. Daniel Harper abrió la boca como si quisiera decir algo. Nada salió. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante: la peor noche de mi vida, la noche en que me dejó, fue la noche que me salvó. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar donde esta historia realmente comenzó. Mi nombre es Laura Bennett. Tengo 38 años y he vivido en Cedar Rapids, Iowa, toda mi vida. No en la parte glamorosa de la ciudad, por cierto. Solo un barrio tranquilo de pequeñas casas tipo rancho, aceras agrietadas y los mismos arces que han estado allí más tiempo que la mayoría de nosotros. Dirijo la oficina principal de Harrison Roofing and Construction. Es una empresa familiar, existe desde los años 70. Mis días suelen estar llenos de facturas, programación de equipos y atención de llamadas de propietarios preocupados por fugas después de una tormenta del Medio Oeste. Nada dramático. Mi vida solía ser bastante predecible: trabajar durante la semana, hacer la compra en H&B los sábados, ir a la iglesia con mi hermana los domingos. Y durante los últimos 5 años, pensé que estaba construyendo un futuro con un hombre llamado Daniel Harper. Daniel tenía 41 años, un agente inmobiliario con una gran sonrisa y una personalidad aún más grande. Tenía esa clase de confianza que llena una habitación antes de que él siquiera diga algo. La primera vez que nos conocimos, estaba mostrando una casa al lado de mi edificio de apartamentos. Bromeó diciendo que mi coche estaba aparcado demasiado cerca de la acera. Así empezó. Un café se convirtió en cena. La cena se convirtió en fines de semana juntos. En poco tiempo, estábamos hablando de matrimonio. Mirando hacia atrás ahora, hubo pequeñas señales que ignoré. Daniel hablaba de niños constantemente, no de una manera dulce y esperanzadora, sino más bien como si fuera parte de una lista de verificación. Casa, esposa, hijos, preferiblemente 2 niños. En ese momento, no le di mucha importancia. Siempre asumí que esa parte de la vida sucedería de forma natural. Luego vino la cita con el médico. Fue un chequeo de rutina en el Mercy Medical Center con el Dr. Patel, mi ginecólogo. No estaba preocupada por nada grave. Simplemente pensé que era hora de un examen anual. El Dr. Patel se sentó frente a mí en esa pequeña oficina con paredes beige y certificados médicos enmarcados. Juntó las manos cuidadosamente antes de hablar. Ese fue el primer momento en que mi estómago se encogió. Los médicos solo hacen eso cuando están a punto de decir algo difícil. Laura, dijo suavemente, los resultados de sus pruebas muestran que su reserva ovárica es bastante baja para su edad. Lo miré fijamente. Lo siento. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el embarazo podría ser difícil, no imposible, pero improbable sin asistencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Improbable. Asentí como si entendiera, pero honestamente, mi cerebro había dejado de procesar las cosas. Conduje a casa en silencio. Daniel estaba sentado en la mesa de mi cocina cuando entré. Había pasado para dejar comida para llevar de Texas Roadhouse. Hola, dijo. ¿Cómo fue la cita? Me senté lentamente. Bueno, el médico dice que quedar embarazada podría ser difícil. Daniel no reaccionó de inmediato. Se quedó mirando la mesa. Luego asintió una vez. Está bien, dijo. Eso fue todo. Ningún abrazo, ninguna tranquilidad. Solo está bien. 2 días después, me preguntó si podíamos hablar. Eligió a Plebes en First Avenue. Todavía recuerdo el olor a comida frita cuando entramos. El lugar estaba lleno. Un partido de béisbol se jugaba en los televisores sobre la barra. La gente reía en las mesas cercanas, pero nuestro cubículo se sentía extrañamente silencioso.
Daniel revolvió su té helado durante mucho tiempo antes de hablar. Finalmente, levantó la vista. Laura, he estado pensando. Esa cita con el médico cambió las cosas. Se me apretó el pecho. Sentí que las palabras venían antes de que él las dijera. Quiero hijos, continuó. Lo sabes. Lo sé, dije suavemente. ¿Y si eso no es posible?, dudó, luego negó con la cabeza. Tengo que pensar en mi futuro. Esperé. Quizás diría algo más. Quizás diría que podríamos resolverlo juntos. No lo hizo. En cambio, dijo algo que todavía resuena en mi mente: creo que deberíamos cancelar la boda. Así, sin más. 5 años se fueron entre el aperitivo y la cuenta. Recuerdo haber mirado fijamente la mesa mientras la camarera preguntaba si queríamos postre. Ninguno de los dos respondió. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi sofá y miré la pared durante mucho tiempo. El apartamento se sentía diferente, más silencioso, como si algo importante ya se hubiera mudado. 2 días después, su madre vino de visita. Janet Harper tenía 65 años, era de lengua afilada y orgullosa de ello. Apareció sin avisar alrededor del mediodía. En el momento en que entró, su perfume llenó la habitación, algo fuerte y dulce que me hizo doler la cabeza. Miró alrededor de mi apartamento lentamente, como si estuviera inspeccionando una propiedad que podría comprar. Luego se volvió hacia mí. Daniel me contó lo del médico. Asentí. Se cruzó de brazos. ¿Entiendes por qué terminó el compromiso, verdad? No respondí. Se acercó. Daniel merece una familia de verdad. Su voz tenía un tono tenso, casi alegre. Un matrimonio sin hijos no tiene sentido. Sentí como el calor me subía por el cuello. Hizo una pausa por un momento. Luego pronunció la frase que nunca olvidaría: eres una mujer inútil. Así, sin más. Sin enfado, sin gritos. Lo dijo como si estuviera afirmando un hecho sobre el tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé en la puerta mucho después de que su coche se marchara. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida: llamar a los parientes para explicar que la boda estaba cancelada, contactar con el lugar, cancelar al fotógrafo. Una tarde, conduje al otro lado de la ciudad hasta la oficina de correos para recoger la última pila de invitaciones que aún no había enviado. Sostener esos sobres de color marfil en mis manos hizo que algo dentro de mí se rompiera. No era solo vergüenza, era dolor. Esa noche, me senté sola en mi apartamento. El reloj de la cocina marcaba ruidosamente en la pared. Afuera, una ligera lluvia golpeaba las ventanas. Seguía pensando lo mismo: quizás eso fue todo. Quizás mi oportunidad de ser feliz había pasado silenciosamente. Me fui a la cama creyendo que mi futuro acababa de terminar. Lo que no sabía era que la vida tenía otros planes esperándome solo unas semanas más tarde, porque 2 meses después conocí a un hombre llamado Robert Talles. Y ese encuentro lo cambió todo. Conocí a Robert Talles un martes por la tarde que comenzó como cualquier otro. Era principios de abril, y Cedar Rapids tenía ese aspecto gris y fangoso que adquiere justo después de que el invierno finalmente se va. La nieve se había ido, pero los árboles todavía estaban desnudos, y el viento tenía ese frío húmedo que se cuela por el abrigo. Estaba en el trabajo terminando la nómina cuando mi jefe, Walter Hayes, se asomó por la puerta de mi oficina. Walter tenía 50 y tantos años, con la constitución de un tipo que había pasado la mayor parte de su vida en los tejados. Laura, dijo, levantando las llaves de su camioneta, ¿ya comiste? Negué con la cabeza. Todavía no. Bien, dijo. Normalmente, habría dicho que no. Después de todo lo de Daniel, me había estado manteniendo a mí misma: trabajo, casa, repetir. Pero algo en la forma en que Walter lo dijo hizo que pareciera menos una invitación y más una orden amistosa. Así que me puse el abrigo. 10 minutos después, estábamos aparcando en el estacionamiento del restaurante y panadería Perkins en Collins Road. Si alguna vez has estado en un Perkins, conoces el olor en el momento en que entras: café, tortitas, sirope y algo con mantequilla que viene de la cocina. Estaba concurrido,
pero no abarrotado. Un hombre sentado en un reservado cerca de la ventana se puso de pie cuando nos acercamos. Laura, dijo Walter, este es mi hermano, Robert Hayes. Robert parecía tener unos 40 y tantos. Más alto que Walter, con hombros más anchos y un rostro tranquilo y sereno que me recordaba a alguien acostumbrado a lidiar con emergencias sin entrar en pánico. Encantado de conocerte, dijo, ofreciéndole la mano. Su agarre fue cálido y firme, pero no ostentoso. Encantada de conocerte también, dije. Nos deslizamos en el reservado. Robert revolvió el azúcar en su café mientras Walter hablaba de un trabajo de techado que se había torcido. Al principio, en su mayoría escuché. Pero finalmente, Robert me preguntó sobre el trabajo. ¿Qué haces en la oficina?, preguntó. Principalmente papeleo, dije. Programar equipos, facturación, contestar teléfonos. Esa es la parte difícil, dijo. Mantener las cosas organizadas. Su voz era baja y tranquila, el tipo de voz en la que confías. Más tarde, supe por qué. Robert había pasado casi 20 años como bombero en el departamento de bomberos de Cedar Rapids. Se retiró después de una lesión de espalda el año anterior. En ese primer almuerzo, sin embargo, mantuvimos las cosas simples, hablamos sobre el clima, las inundaciones que solía sufrir Cedar Rapids, los restaurantes locales, cosas de pueblos pequeños. Pero recuerdo un momento claramente. La camarera trajo nuestras tortitas, y el vapor se elevaba de los platos. Robert miró al otro lado de la mesa y dijo algo casual que se me quedó grabado. Tienes una buena risa, dijo. Parpadeé. Disculpa. Te ríes fácilmente, dijo con un pequeño encogimiento de hombros. Eso es raro estos días. No era coqueteo. Solo una observación. Aún así, me hizo sonreír. Después del almuerzo, salimos al viento frío. Walter volvió a la camioneta mientras Robert se detuvo un momento. Encantado de conocerte, dijo. Igualmente. Eso podría haber sido el final. Pero unos días después, Walter mencionó que Robert había preguntado por mí, nada insistente, solo curiosidad. Una semana después, Robert llamó. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez?, preguntó. Su tono era cuidadoso, respetuoso, sin dar nada por sentado. Dudé. Parte de mí no estaba lista para abrir esa puerta de nuevo. Pero algo en su voz se sentía seguro, así que dije que sí. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro llamada Das Coffee Roasters. Olía a granos frescos y canela. Nos sentamos cerca de la ventana, viendo a la gente pasar bajo la luz del sol primaveral. En un momento, Robert preguntó suavemente, Walter me dijo que pasaste por una ruptura difícil. Asentí lentamente. Sí. No me interrumpió, así que le conté sobre Daniel, sobre la boda, sobre la cita con el médico, y finalmente sobre lo que dijo su madre. Robert escuchó en silencio todo el tiempo. Ninguna reacción dramática, ningún comentario enojado. Cuando terminé, se recostó en su silla y tomó un sorbo de café. Luego dijo algo simple, los niños no lo son todo. Levanté una ceja. ¿Tú no quieres ninguno? Se encogió de hombros. Estuve casado una vez, dijo. Mi exesposa quería hijos desesperadamente. Yo no estaba en contra, pero no quería que se convirtiera en lo único de nuestro matrimonio. ¿Qué pasó? Ella se fue, dijo con calma. Dijo que no quería perder el tiempo. Lo dijo sin amargura, como quien describe el tiempo. Luego me miró y añadió en voz baja, la paz importa más que un plan perfecto. Esa frase se me quedó grabada. Durante los siguientes 2 meses, Robert y yo pasamos más tiempo juntos. Nada dramático, solo cosas ordinarias. Vino un sábado y arregló la canaleta suelta fuera de la ventana de mi cocina. Otra noche, reparó un grifo que goteaba debajo de mi fregadero. Todo el tiempo que trabajó, me explicó lo que estaba haciendo como si fuera lo más normal del mundo. Recuerdo haber observado sus manos, manos grandes y ásperas con pequeñas cicatrices en los nudillos, manos de bombero. Manos confiables.
Una noche, una tormenta eléctrica azotó Cedar Rapids. Robert me había recogido para cenar, pero la lluvia se puso tan fuerte que terminamos sentados en su camioneta frente a mi apartamento. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro mientras sonaba suavemente rock clásico en la radio. Hablamos de nada en particular. En un momento, miró la lluvia y dijo en voz baja, «La vida no tiene por qué ser perfecta». Me miró. «Solo pacífica». Puede que eso no suene a mucho. Pero después de todo lo que había pasado, esas palabras significaron más de lo que probablemente se dio cuenta. 3 meses después de conocernos, Robert me preguntó si quería casarme. No con un discurso, no con un anillo elegante. Estábamos sentados en la mesa de mi cocina, comiendo comida china para llevar. Dejó el tenedor y dijo, «¿Quieres construir una vida tranquila juntos?» Me reí. ¿Esa es tu propuesta? Prácticamente. Lo pensé exactamente 5 segundos. Luego dije, sí. Nos casamos 2 semanas después en el juzgado del condado de Lynn. Sin vestido blanco, sin flores, solo una ceremonia sencilla con el juez. Walter estaba a nuestro lado, sonriendo como si hubiera esperado años este momento. Después de que el juez nos declaró casados, Robert me apretó la mano. Recuerdo haber sentido algo extraño, no fuegos artificiales, no emoción, algo más estable, alivio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí elegida por quien era, no por lo que podría dar a alguien, solo yo. Asumí que nuestra vida seguiría así de tranquila, predecible, pacífica. Pero un martes por la mañana, unos 3 meses después, algo sucedió que lo cambió todo. Casi me desmayo junto a la fotocopiadora en el trabajo. La habitación se inclinó por un segundo. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Un momento estaba de pie junto a la cafetera en la oficina, metiendo papeles en la bandeja. Al siguiente momento el suelo se sintió como si se hubiera movido bajo mis pies. Laura. Agarré el borde del mostrador. Mi compañera Megan me miró desde el otro lado de la oficina. ¿Estás bien? Sí, dije rápidamente, pero definitivamente no lo estaba. Una ola de mareo me invadió. Mi estómago se revolvió como si acabara de bajar de una atracción de feria. Megan se acercó con una expresión de preocupación. «¿Estás pálida?», dijo. «¿Estás segura de que estás bien?» «Estoy bien», insistí. Estudió mi rostro por un momento, luego sonrió. «Honestamente, pareces embarazada». Ambas reímos. La idea era ridícula. Aún así, el comentario se me quedó en la cabeza más tiempo de lo que debería. Alrededor de las 4 de la tarde, pasé por el CVS de First Avenue de camino a casa. Me dije a mí misma que era solo curiosidad, una pequeña y tonta comprobación para demostrar que la broma de Megan era errónea. El pasillo de la farmacia olía ligeramente a productos de limpieza y envoltorios de plástico. Cogí una prueba de embarazo y la metí en mi cesta junto con pasta de dientes para que no pareciera obvio. De vuelta en casa, dejé el pequeño palito blanco en el mostrador del baño. Solo por tranquilidad, me murmuré. Las instrucciones decían que esperara 3 minutos. Ni siquiera llegué a 1. 2 líneas rosadas brillantes aparecieron casi al instante. Las miré fijamente. Luego parpadeé. Luego cogí la prueba y la giré de lado, como si quizás el ángulo fuera incorrecto. Todavía 2 líneas. Mis rodillas cedieron y me senté en el frío suelo de baldosas. Por un segundo, me reí. Luego lloré. Luego volví a reír. «Está bien», susurré. «Está bien, esto tiene que estar mal». A la mañana siguiente, programé una cita con el Dr. Patel. Parecía tan sorprendido como yo. «Haremos otra prueba», dijo. Los análisis de sangre lo confirmaron, embarazada. Pero el verdadero shock llegó durante la ecografía. La habitación estaba tenue y silenciosa. La única luz provenía del monitor junto a la camilla de exploración. El Dr. Patel movió el transductor por mi estómago lentamente. Luego se detuvo. Se inclinó más cerca de la pantalla. «Bueno», dijo. Inmediatamente me incorporé un poco. «¿Qué?
Giró el monitor hacia mí. Dos pequeñas formas parpadearon contra el fondo oscuro. Dos pequeños pulsos, rápidos, constantes. El doctor Patel sonrió. Laura, estás embarazada. Hizo una pausa. Y parece que vas a tener gemelos. No dije nada. Solo miré la pantalla, dos latidos, dos pequeñas vidas. Mi mente retrocedió a ese día en su consulta meses antes. El embarazo sería difícil. Difícil no era lo mismo que imposible. El doctor Patel debió de ver la confusión en mi rostro. Una baja reserva ovárica significa menos posibilidades, explicó suavemente. Pero a veces la naturaleza nos sorprende. Conduje a casa aturdida. La imagen de la ecografía estaba en el asiento del pasajero como si pudiera flotar si no la miraba de reojo. Cuando entré en casa, Robert estaba en la cocina, arreglando la bisagra suelta de la puerta de un armario. Levantó la vista. «Llegas temprano». No dije nada. Solo le extendí la foto de la ecografía. Robert se limpió las manos con una toalla y la tomó. Estudió la imagen durante varios segundos. Luego me miró. ¿Es esto lo que creo que es? ¿Has? ¿En ti? Y mira más de cerca, dije. Entrecerró los ojos. Luego sus cejas se arquearon. Espera, se inclinó más. Son dos, dije en voz baja. Robert exhaló lentamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego me atrajo a un abrazo. Un abrazo de verdad, brazos fuertes envolviendo mis hombros como si lo sintiera. Lo resolveremos, dijo suavemente. Podía oír los latidos de su corazón a través de su camisa. Juntos. Luego se apartó y se rió. Una risa plena y genuina. Bueno, dijo, frotándose la nuca, supongo que vamos a necesitar una casa más grande. Por primera vez desde la cita con el médico meses antes, sentí algo nuevo, esperanza. Las siguientes semanas pasaron borrosas. Visitas al médico, vitaminas prenatales, búsquedas nocturnas en internet sobre embarazos gemelares. Robert empezó a hablar de convertir la habitación de invitados en una guardería. Todo se sentía extraño y maravilloso al mismo tiempo. Pero Cedar Rapids es una ciudad pequeña, y las noticias viajan rápido. Una tarde, aproximadamente un mes después, salí de la oficina y vi un coche familiar aparcado cerca de la acera. Daniel Harper salió. Parecía más delgado, nervioso. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a mi estómago. «¿Estás realmente embarazada?», dijo. No era una pregunta. Asentí. «¿Y gemelos?», preguntó en voz baja. «Sí». Daniel se pasó una mano por el pelo. Oí a la gente hablar, pero pensé que eran solo chismes. Mantuve la voz tranquila. «¿Lo oíste bien?». Me miró como si intentara resolver un problema matemático. «Pero el médico dijo que no podías tener hijos». «No», dije suavemente. «Dijo que podría ser difícil». Daniel no respondió de inmediato. Su rostro perdió color lentamente. Luego dijo algo que me sorprendió: cometí un error. Antes de que pudiera responder, sonó una bocina detrás de él. Daniel parecía querer decir más. En cambio, dio un paso atrás. «Cuídate, Laura». Luego se subió a su coche y se marchó. Lo vi irse, pensando que ese era el final. Pero Daniel no era el verdadero problema. Su madre sí, porque una vez que Janet Harper se enteró de la noticia, decidió asegurarse de que todo el pueblo escuchara su versión de la historia. Los pueblos pequeños tienen sus ventajas. La gente saluda cuando pasa por tu casa. La cajera de H.Y.B. recuerda tu nombre. Los vecinos palean las aceras de los demás después de las tormentas de nieve. Pero la desventaja: las noticias viajan más rápido que el tiempo, y los chismes se extienden aún más rápido. El primer susurro me llegó aproximadamente una semana después de que Daniel apareciera frente a mi oficina. Estaba de pie cerca de la cafetera en nuestra sala de descanso cuando dos instaladores del equipo de techado entraron en medio de una conversación. Se detuvieron cuando me vieron.
Uno de ellos se aclaró la garganta. Buenos días, Laura. Buenos días, dije. Sirvieron su café en silencio y se fueron. Pero la mirada que se dieron antes de salir me lo dijo todo, algo se estaba diciendo. Más tarde esa tarde, Megan se apoyó en la puerta de mi oficina. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Dudó. Bueno, Janet Harper ha estado diciendo a la gente por la ciudad que esos bebés podrían no ser de Robert. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Por un segundo, mi estómago se retorció. Luego exhalé lentamente. Claro que sí. Janet Harper nunca había sido el tipo de mujer que admitía que estaba equivocada. La gente habla, dijo Megan suavemente. Asentí. Lo sé, pero los susurros no pararon ahí. En HYB, vi a una mujer mirarme el estómago, luego susurrando a la persona a su lado. En la iglesia un domingo, una pareja que apenas conocía me dio una sonrisa forzada antes de apartar la vista rápidamente. Era sutil, pero inconfundible. La vieja vergüenza comenzó a invadirme de nuevo. Una noche, me senté en la mesa de la cocina, mirando las vitaminas prenatales frente a mí. Robert entró, cargando 2 bolsas de comestibles. Las dejó y de inmediato notó mi expresión. ¿Qué pasó? Le conté todo, los rumores, las miradas, las cosas que Janet había estado diciendo por el pueblo. Robert escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se acercó y suavemente tomó mi mano. Laura, dijo en voz baja, la verdad no tiene prisa. Levanté la vista. Que hablen, continuó. Finalmente se agota. ¿Pero y si no? Pregunté. Robert pensó por un momento. Luego se encogió de hombros. Entonces les mostraremos la verdad. Unas semanas después, apareció una oportunidad inesperada. La empresa inmobiliaria de Daniel organizaba un evento benéfico en el Cedar Rapids Marriott. Era uno de esos eventos locales donde la mitad de los empresarios de la ciudad aparecen vestidos con trajes y fingiendo que disfrutan de las relaciones públicas. Mi jefe, Walter, compró una mesa para nuestra empresa. Nos invitó a Robert y a mí a ir. Al principio, dudé. Entrar en una sala llena de gente que podría estar susurrando sobre mí no sonaba atractivo, pero Robert simplemente dijo, vamos. La noche del evento, el salón de baile del Marriott brillaba bajo grandes arañas de cristal. Sonaba música suave por los altavoces. Los camareros llevaban bandejas de aperitivos entre las mesas. El olor a pollo asado y pan fresco llenaba el aire. Llevaba un sencillo vestido azul marino que me quedaba cómodo alrededor de mi vientre cada vez más grande. Robert estaba a mi lado con un traje oscuro, luciendo un poco incómodo pero decidido. Acabábamos de terminar de saludar a Walter cuando escuché una voz familiar al otro lado de la sala. Oh, vaya, Janet Harper se acercó como una nube de tormenta con tacones. Llevaba un vestido rojo brillante que aseguraba que nadie pudiera pasar por alto su entrada. Varios invitados cercanos se giraron inmediatamente para mirar. Sus ojos se dirigieron directamente a mi estómago. Bueno, dijo en voz alta, ¿se puede creer? Robert se acercó un poco más a mí. Janet se cruzó de brazos. Qué curioso cómo algunas mujeres se quedan embarazadas de repente justo después de atrapar a otro hombre. La sala quedó en silencio. Pude sentir docenas de ojos volviéndose hacia nosotros. La mandíbula de Robert se apretó, pero se mantuvo tranquilo. Respiré lentamente. Luego metí la mano en mi bolso. En realidad, dije suavemente, me alegro de que lo hayas mencionado. Janet parpadeó. Saqué 2 sobres. Uno era una carta del Dr. Patel explicando mi diagnóstico anterior y aclarando que el embarazo siempre había sido posible. El otro contenía los resultados de una prueba de paternidad prenatal que Robert y yo habíamos acordado hacernos semanas antes, por si los rumores continuaban. Entregué los documentos al anfitrión del evento que estaba cerca. ¿Le importaría leerlos?, le pregunté. Él pareció sorprendido, pero asintió. La sala permaneció en silencio mientras él escaneaba las páginas. Luego se aclaró la garganta. La declaración médica confirma que Laura Bennett nunca fue infértil, leyó con cuidado,
y la prueba de paternidad indica una probabilidad del 99,9% de que Robert Talles es el padre. Una oleada de murmullos recorrió la multitud. Alguien susurró: «Oh, vaya». El rostro de Janet se puso rígido. Daniel estaba al otro lado de la sala, cerca del bar. Por primera vez esa noche, nuestras miradas se encontraron. Su expresión se desmoronó lentamente en algo pálido y aturdido. Me volví hacia Janet. El problema, dije con calma, nunca fue que no pudiera tener hijos. Toda la sala se sentía inmóvil. El problema fue que algunas personas no tuvieron la paciencia para esperar un milagro. Sin gritos, sin insultos, solo la verdad. Janet no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Daniel se acercó unos minutos después. Parecía que no había dormido en días. Laura, comenzó. Levanté una mano suavemente. Está bien, dije. Tragó saliva. Lo siento. Por un momento, estudié su rostro. Luego asentí educadamente. Espero que tengas una buena vida, Daniel. Robert me puso la mano en la espalda mientras nos alejábamos juntos. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Cuando las hojas comenzaron a cambiar de color, la guardería estaba casi lista. Robert había pintado las paredes de un amarillo suave que lucía cálido con la luz de la mañana. Nada lujoso, solo limpio, alegre y tranquilo. Dijo que el amarillo evocaba esperanza sin esforzarse demasiado, y yo sabía exactamente a qué se refería. Dos cunas de tarjet se apoyaban en paredes opuestas. Él había pasado un sábado entero armándolas, sentado con las piernas cruzadas en el suelo con una llave Allen en una mano y el manual de instrucciones en la otra, murmurando en voz baja cada vez que las imágenes omitían un paso. En un momento, le oí decir: ¿Quién escribe estas cosas? ¿Un sádico? Yo estaba en la mecedora junto a la ventana, riéndome tanto que tuve que sujetarme la barriga. Esa se convirtió en nuestra vida en esos últimos meses, pequeños momentos, tranquilos, de esos que no parecen dramáticos desde fuera, pero que, cuando has vivido suficiente dolor, se sienten enormes. Los bebés se movían todo el tiempo para entonces. A veces, uno pataleaba abajo y el otro empujaba contra mis costillas al mismo tiempo, y yo me sentaba allí con las manos sobre mi estómago, medio asombrada y medio ofendida. Tu hijo está usando mi vejiga como un trampolín, le dije a Robert una noche. Él levantó la vista de una pila de mamelucos doblados y dijo: eso es porque tiene mi habilidad atlética. Por favor, dije. Te lesionaste la espalda al intentar coger una caja de cereales la semana pasada. Me señaló con un calcetín amarillo diminuto. Eso es un golpe bajo. Sonreí más en esos meses que en los 2 años anteriores juntos. Eso no significaba que todo fuera fácil. Un embarazo de gemelos a los 38 años no es un paseo ligero por el barrio. Estaba cansada todo el tiempo. Mis tobillos se hinchaban. Tenía acidez si miraba los espaguetis demasiado tiempo. No podía dormir toda la noche porque un bebé siempre estaba despierto cuando el otro se calmaba, como si se turnaran. También hubo momentos en que me asusté. De verdad, ese tipo de miedo del que no hablas mucho porque decirlo en voz alta lo hace sentir más grande. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para todo esto? ¿Y si la alegría aún podía ser arrebatada? Una tarde, después de un chequeo, me senté en el coche afuera del Mercy Medical Center y simplemente lloré. No porque algo estuviera mal, todo estaba bien. Los bebés estaban creciendo. Sus latidos eran fuertes. El doctor Patel estaba satisfecho. Lloré porque finalmente entendí cuánto me había estado preparando para la decepción. Robert se acercó a mi lado de la camioneta y abrió la puerta. ¿Estás bien? ¿N? Negué con la cabeza, luego me reí entre lágrimas. Ni siquiera lo sé. Se agachó un poco para que estuviéramos a la altura de los ojos. Eso significa que no, creo que dije, limpiándome la cara. Me da miedo confiar en las cosas buenas. No intentó arreglarlo con un gran discurso. Ese nunca fue su estilo. Simplemente se acercó y me tomó la mano. Eso tiene sentido, dijo.
Pero no tienes que hacer esto asustada y sola. Puedes hacerlo asustada conmigo. Ese hombre tenía una forma de decir cosas simples que calaban más hondo que las grandes promesas. Así que eso fue lo que hice. Seguí adelante. A veces asustada, a menudo cansada, agradecida cada día. Daniel envió 3 mensajes en los siguientes 2 meses. El primero llegó la semana después del evento benéfico: sé que no merezco una respuesta, pero lo siento de verdad. El segundo llegó una noche de viernes: sigo pensando en todo. Fui un cobarde. El tercero fue más corto. Espero que te esté yendo bien. Leí cada uno una vez y los borré. No con enfado, esa parte ya había desaparecido. Simplemente ya no importaba. No había nada útil en reabrir esa puerta. Una disculpa puede ser sincera y aún así llegar demasiado tarde. En cuanto a Janet, no supe mucho después del evento. Al parecer, la humillación pública tiene la costumbre de silenciar a la gente. Megan me dijo que Janet dejó de mencionarme una vez que la gente en la iglesia empezó a mirarla a ella con la mirada. No me enorgullece admitir que eso me dio una pequeña satisfacción, no porque quisiera venganza en algún sentido dramático de película. Solo quería que la verdad se impusiera donde su crueldad había estado. Y finalmente, así fue. Un domingo por la tarde, mi hermana mayor Karen vino con una cazuela y 2 mantas de bebé tejidas a mano que había encontrado en una feria de artesanía. Miró alrededor de la guardería y sonrió. No puedo creerlo, dijo suavemente. Después de todo lo que pasó. Yo tampoco, admití. Karen se sentó en el borde de la cama de invitados y observó a Robert jugueteando con el monitor de bebés. ¿Sabes qué pienso?, dijo. ¿Qué? Creo que tu vida no se desmoronó. Creo que fue redirigida. La miré por un segundo. Luego me reí. Eso suena muy sabio para alguien que una vez se casó con un hombre porque tenía una casa flotante. Se encogió de hombros. La gente crece. Y tenía razón, la gente sí crece. A los 38 años, honestamente creía que mi historia se había estrechado. No terminado exactamente, pero estrechado, como si ciertas puertas se hubieran cerrado y yo solo debía resignarme a esperanzas más pequeñas. Estaba equivocada. Esa es una de las cosas más extrañas de la vida. A veces, el mismo momento que se siente como rechazo es en realidad una redirección. Aunque no me pagarían suficiente para decir eso a alguien en medio de su desamor. Cuando estás sufriendo, esos dichos bonitos no ayudan mucho. Lo que me ayudó fue el tiempo, el trabajo, algunas personas honestas. Un hombre que no trataba el amor como una transacción, y el lento y constante retorno de mi propia autoestima. Esa fue la parte que casi perdí cuando Daniel me dejó. No solo la relación, sino mi dignidad, mi confianza, mi sensación de que seguía siendo una mujer completa incluso si la vida no se desarrollaba como yo la había planeado. Por eso lo que sucedió en el Marriott importó tanto. No se trataba de hacer sufrir a Daniel. Ni siquiera se trataba realmente de Janet. Se trataba de estar en público en mi propia ciudad y negarme a llevar una vergüenza que nunca me había pertenecido en primer lugar. Una semana antes de mi fecha de parto, Robert finalmente terminó el estante de la guardería que había estado construyendo en el garaje. Lo trajo con la ayuda de Walter, ambos fingiendo que no era más pesado de lo que era. Cuidado, dije desde la mecedora. Si alguno de ustedes se disloca la espalda, bajo ninguna circunstancia voy a conducir a urgencias en estas condiciones. Walter sonrió. ¿Oyes eso? Ella sigue siendo la jefa. Robert dejó el estante y retrocedió para mirarlo. No era perfecto. Una esquina estaba un poco más alta que la otra, pero era sólido, útil, hecho con cuidado, como él, honestamente. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la guardería con la lámpara encendida a baja intensidad. Robert entró sosteniendo 2 pequeños pijamas que había comprado en Carter's. Uno tenía patitos, el otro estrellas. Los levantó y dijo: todavía no hemos decidido los nombres. Tenemos tiempo. Miró mi vientre. Tenemos. Sonreí. Habíamos estado dándole vueltas a los nombres durante semanas: Emma para niña, y Zen para niño. Simples,
fuertes, familiares, nombres que envejecerían bien. Nombres que sonaban como si pertenecieran a personas reales y no a personajes de un blog de paternidad de moda. Puse mis manos sobre la curva de mi estómago y sentí que uno de los bebés se movía, luego el otro, dos recordatorios constantes de que la vida puede sorprenderte de maneras que te abren y te sanan al mismo tiempo. Robert se sentó en el suelo junto a la mecedora, apoyó suavemente la cabeza en mi pierna y exhaló lentamente. La casa estaba en silencio, sin televisión, sin teléfonos, solo el zumbido del monitor de bebés cargándose en el estante y el suave sonido de nuestro viejo horno encendiéndose. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego lo miré y dije, ¿sabes, si Daniel no se hubiera ido? Robert inclinó la cabeza hacia atrás para mirarme. Lo sé, dijo. Pensé en terminar la frase, lo diferente que todo habría sido, como quizás nunca habría encontrado esta vida. Pero no necesitaba decirlo. Él ya lo entendía. Así que simplemente me agaché y le toqué el hombro. Y eso fue suficiente. La verdad es que solía pensar que la felicidad llegaba en un gran momento. Una propuesta, un día de boda, una prueba positiva, algo obvio, algo que pudiera señalar y decir, ahí. Ahí es cuando mi vida se convirtió en lo que quería. Ahora creo que llega más silenciosamente que eso, en quién se queda, en quién aparece, en quién se mantiene firme cuando las cosas se ponen inciertas. Daniel quería la versión de la vida que se veía bien desde fuera. Robert quería una vida que se sintiera honesta por dentro. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas, y lo aprendí por las malas. Si alguna vez te han dejado en el momento exacto en que más necesitabas amabilidad, sabes lo que eso le hace a una persona, te hace cuestionar tu valor. Te hace repasar cada conversación y cada defecto y preguntarte qué te hizo tan fácil de dejar. Pero esto es lo que sé ahora. Las personas equivocadas te harán sentir defectuoso por cosas que nunca fueron defectos. Las personas correctas no necesitarán que demuestres tu valía en absoluto. Unos días después, justo antes del amanecer, me desperté con un fuerte calambre en la parte baja del vientre. Me senté lentamente y puse una mano en mi estómago. Vino otro calambre, más fuerte. Robert, dije. Él se despertó al instante. Reflejos de bombero, supongo. ¿Qué pasa? Lo miré y sonreí incluso a pesar del dolor. Creo que están listos. Saltó de la cama tan rápido que casi tropieza con su propio zapato. Esa parte sería una historia completa por sí misma. Pero te dejaré con esto, para cuando regresamos a casa del hospital, cansados, aturdidos y llevando a dos seres humanos increíblemente pequeños a nuestra pequeña guardería amarilla, entendí algo en mis huesos. Mi vida no había sido arruinada en ese cubículo de plebes. Había sido redirigida hacia algo más verdadero, algo más estable, algo construido para durar. Y si el rostro de Daniel palideció cuando vio mi ecografía, fue solo porque finalmente entendió lo que había tirado por la borda, no una mujer que podría o no tener hijos, sino una mujer leal, una mujer decente, una mujer que lo habría apoyado en casi cualquier cosa. Él perdió eso. Yo no. Encontré la vida que casi me perdí. Si esta historia te ha acompañado, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y si crees que la vida aún puede sorprendernos incluso después de un desengaño, quédate un rato. Hay más historias que contar.